Hola, mi nombre es Marixa García Valencia, tengo 21 años y actualmente estudio en la UVG, Universidad Valle del Grijalva. Soy de noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y este video es sobre la materia de técnicas de litigación oral. Lo que veremos son los elementos que integran la audiencia intermedia para comprender cómo se desarrolla, las características que deben cumplir los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, también las recomendaciones y técnicas de litigación para exponer en un juicio. Todo esto en base al Código Nacional de Procedimientos Penales. Del título séptimo de la etapa intermedia, enfocados en el 334, objeto de la etapa intermedia. ¿Cuál es su objeto? Es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán material de juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases. La primera es una escrita y la otra es oral. La fase escrita inicia con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Empezaremos con la citación a la audiencia, aunque estaremos enfocados en la audiencia intermedia. ¿Y cómo culmina? Bueno, la citación a la audiencia lo da el juez de control en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, MP. Señalará la fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de la presentada acusación del MP. Previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho referimiento. La inmediación de la audiencia intermedia será conducida por el juez de control antes mencionado, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Algo muy importante es que toda la audiencia es oralmente, pues es indispensable la presencia permanente del juez de control, el Ministerio Público y el defensor durante la audiencia. No pueden faltar, pues la víctima o ofendido, o ya sea su asesor jurídico, deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto. Y aunque si esta fuese injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público, solamente si en ese caso. En el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos menciona la unión y la separación de la acusación. Es cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio. Si ellas están vinculadas por referirse a uno mismo o a un mismo hecho, pues a un mismo acusado, o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. El juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados para distintos hechos o diferentes acusados
que estén comprendidos en una misma acusación, cuando de ser conocida en una sola audiencia del debate pudiera provocar graves dificultades en la organización al desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. El desarrollo de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusador por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidente que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este código. Lo que ya le había mencionado antes, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdos aprobatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso, el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa. El juez, en el caso del Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Es muy importante esta parte, pues no deben ocultar nada ante el juez. En el siguiente punto sería acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probado alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusiera, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el MP podrá realizar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberán estar durante la audiencia del juicio oral. La exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Pues cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser ya sea sobreabundante, pues por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones, o también ya sea impertinentes
por no referirse a los hechos controvertidos, o innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas, o por aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el Código Penal de Procedimientos Penales para su desahogo. Pues en el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que le ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. Siguiente punto, auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, nos dice que el juez de control dictará el auto de apertura a juicio que deberá indicar, ya sea el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio. La individualización de los acusados. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. También los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Los medios de prueba que en su caso deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código de Procedimientos Penales. Las personas que deban ser citadas en la audiencia de debate y, por último, las medidas cautelares que hayan sido expuestas al acusado. El juez de control hará llegar el mismo al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. Por consiguiente, ¿cuáles son las técnicas de litigación oral que se utilizan en un juicio? Bueno, las características que deben cumplir los alegatos de apertura y los alegatos de clausura y las recomendaciones y técnicas de litigación para exponer en un juicio. En este código, en el artículo 394 nos habla y nos menciona sobre alegatos de apertura. ¿Qué son? Bueno, una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las partes que utilizará para demostrarla. Acto seguido, pues se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima o ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral.
artículo 395 nos dice otros puntos. El orden de recepción de las pruebas de la audiencia de juicio. Bueno, que nos habla de cada parte determinada del orden en que se desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir primero los medios de prueba y admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa. La audiencia de juicio, como ya mencioné antes, será oral en todo momento. Las decisiones de la audiencia son pues determinadas, y las determinaciones del tribunal las determina el tribunal de enjuiciamiento. Estas serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos en que se fundamenten. Y para la reclasificación jurídica, tanto en el alegato de apertura como en el alegato de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto en esto. Por último, alegato de clausura y cierre del debate. Pues concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al MP, al asesor jurídico de la víctima ofendido del delito y al defensor, para que éste exponga sus alegatos de clausura. Por consiguiente, se otorga al MP y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el MP o la víctima u ofendido del delito. Se otorga la palabra por último al acusado y al final se declara cerrado el debate. Y así es como se cierra el debate y de alegatos. No olvidemos que para llegar a esta etapa, que es la etapa intermedia, primero se inicia con la investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. Por consiguiente, sigue la investigación complementaria, la cual tenemos 4 puntos: formulación de la imputación, declaración del imputado, vinculación a proceso y cierre de la investigación.
este cierre de la investigación hace que termine y empiece la etapa intermedia, la cual la investigación sabemos que lo hace el MP, el Ministerio Público, que esta etapa intermedia es la que se encarga de formular la acusación, nos presenta las pruebas de admisión, dictado del auto de apertura de juicio y oral, porque en todo momento es oralidad. Y por último es el juicio oral, el cual se da el desahogo de pruebas, alegatos de clausura y por último la sentencia. Bueno, esto fue todo por el video de hoy de la materia de técnicas de litigación oral. Bye.